Tenemos que ir a Perú a rescatar a nuestra hija. Imagínense escuchar eso. Mis padres, unos campesinos de la Polonia profunda, estaban aterrorizados. Cuando se enteraron de que yo me iba sola a trabajar a Perú, vivieron el miedo más profundo de sus vidas. Mi madre estaba absolutamente convencida de que yo, su hija de 23 años, había sido engañada y vendida a una red de trata en la lejana y supuestamente peligrosa Sudamérica. Así que, sin haber salido de su pueblo en la vida, estos padres tomaron la decisión más extrema: comprar boletos de avión a Lima para cruzar el mundo y salvarme. Pero lo que vieron en el momento en que pisaron tierra peruana superó cualquier cosa que hubieran imaginado. En cuestión de días, la actitud de mis padres, que se oponían rotundamente a mi viaje a Perú, dio un giro de 180 grados. Y lo que es aún más impactante, poco tiempo después, me hicieron una propuesta que me dejó con la boca abierta. ¿Qué fue exactamente lo que hizo cambiar de opinión a unos padres tan tradicionales y temerosos? ¿Qué historias fascinantes y secretos esconde la experiencia de una chica de campo polaca en pleno corazón del Perú? Pónganse cómodos. Porque hoy les voy a contar la historia de cómo mi vida dio un giro radical y cómo un país sudamericano me lo dio todo. Soy Ana. Tengo 26 años. Y nací y crecí en un pueblito minúsculo del sur de Polonia llamado Zabrze. Mi pueblo es de esos donde apenas llegamos a los 3.000 habitantes y todos nos conocemos. El clásico pueblito rural donde nunca pasa nada. En el centro solo hay una iglesia pequeñita, un par de bodegas y un paradero de buses viejo. Eso es todo. Antes, a las afueras, había una gran mina de carbón que al menos daba trabajo, pero cuando yo estaba en la secundaria, quebró y cerró. Desde entonces, el pueblo entero se volvió un lugar muerto, sin futuro. Los jóvenes empezaron a irse uno por uno hacia las grandes ciudades como Varsovia o Cracovia. Los únicos que se quedaron fueron los ancianos y las familias como la mía, que no tenían más opción que aferrarse a su tierra. Mi familia era una de esas. Mi papá trabajaba una pequeña chacra que heredó de mi abuelo, cultivando papas y repollos. Mi mamá trabajaba en la única bodega del pueblo. Aunque se mataban trabajando 10 horas al día, con las justas llegaban a los 900 euros al mes. En invierno, la situación era crítica, solo pagar la calefacción ya nos dejaba sin respirar. Vivíamos en una casa de ladrillos de más de 100 años que no tenía ningún tipo de aislamiento térmico. Desde que era una niña, mi gran sueño era ser estilista profesional. En la primaria me pasaba horas peinando a mis amigas, haciéndoles trenzas y arreglándolas. Cuando me decían Tana, me dejaste hermosa, yo sentía un orgullo inmenso en el pecho. Al terminar la secundaria, me armé de valor y les dije a mis padres que quería ir a la academia de belleza. Al principio, se negaron rotundamente. Mi papá me decía, ¿de qué te va a servir eso? Mejor estudia algo de oficina, sé realista. Pero les rogué con tanta desesperación que al final me dieron permiso para ir a estudiar a una escuela de estilismo en Cracovia. La matrícula costaba 2.500 euros al año. Para nosotros, eso era una fortuna inalcanzable. Mi papá tuvo que duplicar sus horas en la chacra y mi mamá consiguió un trabajo nocturno limpiando oficinas solo para pagarme los estudios. Verlo sacrificarse tanto me llenaba de culpa, pero a la vez de una gratitud inmensa. Mi vida en la academia era maravillosa. Por primera vez estaba estudiando algo que amaba con locura. Colorimetría, ondulaciones, cortes asimétricos, peinados de alta costura. Todo me fascinaba. Los profesores notaron mi talento de inmediato y siempre estuve entre las mejores de mi clase. Nunca olvidaré el día de la presentación de mi proyecto final. Presenté un diseño de cabello que fusionaba el estilo clásico europeo con toques ultramodernos. A los jueces les fascinó y me gradué con honores. En ese momento, sentía que me comía el mundo. Estaba llena de confianza, pensando que mi vida de éxito por fin iba a comenzar. Pero la realidad te da golpes durísimos. Cuando salí a buscar trabajo, me di cuenta de que a las estilistas les pagaban entre 3.5 y 4 euros con 50 centavos la hora. Trabajando 8 horas diarias, con suerte llegaba a los 800 o 900 euros al mes. Y para colmo, ni siquiera era fácil conseguir esos puestos. Volver a mi pueblo fue la peor depresión de mi vida. Solo había una peluquería, y la dueña era una abuelita de 70 años que trabajaba sola. Ella me miró con lástima y me dijo, el negocio está por los suelos, hija. Apenas sobrevivo.
¿Qué va a hacer una chica joven con tanto talento en este hueco? Su tono estaba lleno de resignación. Pensé en irme a vivir a Varsovia, pero era imposible. Alquilar un cuarto allá costaba mínimo 450 euros. Con mi sueldo de principiante no me alcanzaba ni para comer. Además, pedían depósitos altísimos, necesitaba unos 1.500 euros solo para mudarme y yo no tenía un centavo. Lo que más me dolía era la actitud de la gente de mi pueblo. Siempre escuchaba los chismes a mis espaldas. Esa chica tiene demasiadas ínfulas. ¿Por qué no se busca un buen marido y ya? Hasta mi antiguo profesor del colegio me dijo, Ana, deja de soñar despierta, pisa tierra. Imagínense que en mi pueblo, si una mujer llega a los 22 años y no se ha casado, ya la miran como a una solterona sin remedio. Cuando iba a la iglesia, las señoras chismosas acorralaban a mi mamá, ¿y para cuando se casa Ana? Mi pobre madre se moría de la vergüenza. Yo detestaba ese ambiente tóxico y asfixiante. Y fue exactamente en esa época oscura cuando, por pura casualidad, me topé con un video de YouTube sobre el mundo de la belleza en Perú. Yo estaba viendo videos musicales, pero el algoritmo me recomendó un reportaje sobre las peluquerías en los distritos exclusivos de Lima. Por pura curiosidad, le di clic. En el instante en que vi ese video, me quedé en shock. El nivel de estilismo y las técnicas de colorimetría en Perú estaban a años luz de lo que me habían enseñado en Europa. Los balayajes que hacían en Lima parecían verdaderas obras de arte, las ondas eran naturales pero llenas de glamour, y los cortes de cabello eran alucinantes. Transformaban a las mujeres por completo con una técnica de tijera que jamás había visto. Desde ese día, me obsesioné. Empecé a buscar todo tipo de contenido sobre Perú. Ya no solo eran peluquerías, me enamoré de la moda limeña, del cuidado personal, de la cultura vibrante. Comencé a ver películas peruanas y series de televisión por internet, y la imagen de la mujer peruana me dejó fascinada. Las mujeres que veía en pantalla eran fuertes, seguras, trabajadoras, pero a la vez increíblemente elegantes y femeninas. Eran mujeres que luchaban por sus sueños y que tomaban las riendas de su vida amorosa. Exactamente la mujer en la que yo quería convertirme. Dentro de mí empezó a crecer un sentimiento inmenso. Perú es un lugar mágico. Algún día tengo que estar allí. Todas las noches me desvelaba viendo videos de creadores peruanos. Incluso empecé a aprender español por mi cuenta. Imitando el acento. Empecé con hola. Gracias. Qué lindo. Y poco a poco fui entendiendo jergas limeñas. La pronunciación y la velocidad a la que hablaban me parecían dificilísimas, pero sonaba con tanta pasión que me encantaba. Sin embargo, mi familia y mis amigos empezaron a tratarme como si estuviera loca. Decían, Ana ahora solo escucha música latina, o se volvió loca con esas series de Sudamérica. Mis amigos se burlaban, ¿de qué te sirve ver eso? Nunca vas a poder ir a un país tan lejano. A mis padres les aterrorizaba que estuviera perdiendo el contacto con la realidad. Mi papá se enfurecía cuando me escuchaba practicar español. Me gritaba, deja de hablar tonterías y mira la realidad en la que vives. Mi mamá trataba de ser comprensiva, pero le preocupaba que mis sueños fueran inalcanzables. Pero yo no podía soltarlo. Mientras más conocía sobre Perú, más quería estar allá. No era solo la industria de la belleza, era su forma de ver la vida, la calidez de su gente, sus valores. Todo resonaba conmigo. Estaba cada vez más convencida de que mi destino estaba en ese país. Hasta que un martes por la tarde, ocurrió un milagro absoluto. En la vieja peluquería de mi pueblo entró un hombre desconocido. Alto, bien vestido, con un aire muy profesional y rasgos latinos. La abuelita peluquera casi se desmaya del pánico. No hablaba ni una gota de inglés y trataba de comunicarse con él haciendo señas ridículas. Yo estaba ahí trabajando a medio tiempo, ganaba unos miserables 180 euros al mes. Pero algo era algo. Me acerqué a ayudar. Resulta que este hombre era peruano. No lo podía creer. ¿Cuáles eran las probabilidades de que en un pueblito perdido, en la parte más rural y olvidada de Polonia, apareciera un peruano? Me explicó en inglés que estaba de viaje de negocios visitando unas fábricas europeas y necesitaba un corte de cabello urgente. Con la voz temblando y en un inglés muy torpe, le dije, amo a tu país. Amo Perú. Él me miró con una sorpresa gigante. Luego, respiré hondo y,
con todo el valor del mundo, le dije en el español que había aprendido en YouTube. Hola, mucho gusto. Su cara fue un poema. ¿Hablas español?, me preguntó con los ojos muy abiertos. Mi corazón iba a 1000 por hora. Estaba frente a un peruano de verdad, la emoción era indescriptible. Así fue como conocí a Diego, un chico de 28 años que trabajaba para una gran empresa de agroexportación y textiles en Lima. Me contó que había venido a Polonia por una alianza tecnológica de su empresa. Al principio hablábamos mezclando inglés y mi español básico, pero al ver mi esfuerzo, se portó increíblemente amable. Y cuando Diego vio cómo le corté el cabello y la técnica que usé, quedó maravillado. Me dijo, «Wow, eres demasiado buena. Con este talento, en Lima te harías de oro». Allá valorarían muchísimo esta técnica. Escuchar a un peruano real validar mi talento hizo que casi me pusiera a llorar. Mientras lo atendía, le conté toda mi obsesión por Perú. Él me contó que tenía amistades en el rubro de la belleza en Lima, especialmente en distritos como Miraflores y San Isidro, que son muy exclusivos. Me explicó que la industria estética en Perú estaba en pleno boom, que las peruanas invierten muchísimo en su cuidado personal y que siempre están buscando estilistas de primer nivel. Me dijo que el mercado limeño estaba abriendo las puertas a estilistas internacionales y que yo encajaría perfecto. Y entonces, soltó la bomba, me habló de una de las cadenas de salones de belleza más prestigiosas de Lima, que tenía un programa de pasantías internacionales. En ese momento, sentí una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Diego, al ver que yo iba en serio, me dio su número de WhatsApp y me dijo, si de verdad quieres intentarlo, escríbeme. Yo te ayudo con lo que necesites en Perú. Días después, justo antes de regresar a su país, pasó de nuevo por la peluquería y me trajo toda la información impresa. El programa era una locura. Ofrecían un año de pasantía en un salón top de Lima, te daban alojamiento y un sueldo base mientras aprendías las técnicas que están de moda en Perú y Sudamérica. La competencia era brutal, pero Diego me motivó, con tus manos, tienes el puesto asegurado. Llegué a casa temblando de emoción para contarles a mis padres. Sus reacciones fueron de película. Al principio, les hizo gracia que hubiera conocido a un sudamericano en el pueblo. Pero cuando les dije la frase, me voy a ir a trabajar a Perú, se desató el infierno. Mi papá pegó un grito en el cielo. ¿Qué vas a ir a hacer a Perú? Eso está al otro lado del mundo. ¿Y si te pasa algo allá? Es peligroso. Mi mamá estalló en llanto y me prohibió terminantemente irme sola a un país desconocido. Yo entendía su terror, su ignorancia sobre el mundo era total, pero sabía que si no tomaba ese avión, me iba a pudrir en este pueblo para siempre. Todas las noches me encerraba a preparar mis documentos, con Diego guiándome por videollamada y correo. Me ayudó a llenar formularios en español, a prepararme para la entrevista online. Fue un ángel. El mes de espera después de enviar la solicitud fue una tortura. Y entonces, llegó la carta de aceptación. Lo había logrado. Iba a ir a Perú. Estaba eufórica y aterrada al mismo tiempo. Cuando les di la noticia oficial a mis padres, la casa se vino abajo. Mi padre, rojo de la rabia, me dijo que bajo ninguna circunstancia permitiría que su hija cruzara el océano. Mi madre lloraba a mares suplicándome que no arruinara mi vida. Estuvimos días sin hablarnos. Cada almuerzo era un silencio sepulcral, lleno de tensión. Pero yo ya había tomado mi decisión, me iba con o sin su permiso. Al final, me senté con ellos y les dije mirándolos a los ojos, es mi vida. Iré un año. ¿Y si fracaso? Regreso. Llorando. Y con la condición innegociable de llamarlos una vez por semana y volver al primer problema. Aceptaron. El momento en que bajé del avión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, es algo que se quedará grabado en mi alma para siempre. El aire húmedo de Lima, el bullicio, la energía. No podía creer que estaba pisando suelo peruano. Diego fue a recogerme al aeropuerto, demostrando la famosa hospitalidad peruana que tanto había leído. Pero cuando empecé a trabajar en el salón en Miraflores, la realidad me dio una bofetada. El primer gran muro fue el idioma.
Todo el español formal que aprendí no me servía de mucho ante la rapidez con la que hablaban los limeños y la cantidad de jergas que usaban. Me costaba horrores entender a las clientas. Especialmente con las señoras mayores, me ponía tan nerviosa que las manos me sudaban. El choque cultural en el trabajo fue fuertísimo. El ritmo en un salón top de Lima es frenético, y la jerarquía es súper estricta. Yo era la nueva extranjera, así que me mandaban a barrer cabellos, lavar cabezas y ordenar productos, mientras mis compañeras, algunas bastante celosas de mi técnica, me hablaban rápido para confundirme. Lo que más me destrozaba era la mirada de desconfianza de algunas clientas clasistas. Escuchaba murmullos. ¿Ella me va a atender? Mejor que me atienda un peruano que sí sabe cómo es mi pelo. Y pedían que me cambiaran. Yo me tragaba las lágrimas de la impotencia. Al terminar el primer mes, estaba al borde del colapso. Quería tirar la toalla. Lloraba sola en mi cuarto de San Isidro. Cuando llamaba a mis padres, les mentía diciendo que todo era maravilloso porque no quería darles la razón ni preocuparlos. Pero ahí estaba Diego de nuevo. Se dio cuenta de lo mal que le estaba pasando y me dijo, Ana, tranquila. Así es el inicio, la calle está dura, pero tú eres más fuerte. Yo te voy a ayudar. Casi me largo a llorar frente a él. Diego me organizó clases de español intensivo por las noches, y los fines de semana me llevó a talleres de educación para entender la textura del cabello latino y las tendencias locales. Era una inversión carísima, pero él me decía, míralo como una inversión a futuro, la vas a romper. Y las cosas empezaron a cambiar. En mis clases de español, mi profesora me felicitaba porque, curiosamente, mi acento polaco me ayudaba a pronunciar la R y la J perfectamente. Diego se convirtió en mi guía personal. Todos los fines de semana me llevaba a vivir la cultura peruana de verdad. Fuimos al centro histórico de Lima, a pasear por el malecón de Miraflores, a sentir la vibra bohemia de Barranco y a caminar por el Parque Kennedy. Y la comida. Dios mío. La comida peruana. El primer día que probé el ceviche. Casi muero porque mordí un pedazo de rocoto por accidente. Estaba roja. Tosiendo. Pero Diego se moría de risa y me decía, poco a poco te acostumbras al picante. Luego me llevó a comer lomo saltado, ají de gallina, anticuchos en la calle, y hasta picarones. Todo era una explosión de sabor inigualable. Poco a poco, mi relación con Diego se volvió algo más profundo. Empezó como mi salvador, mi amigo, pero al pasar tanto tiempo juntos, me di cuenta del hombre maravilloso, cálido y detallista que era. Un sábado por la noche. Comiendo unos anticuchos frente al puente de los Suspiros en Barranco. Diego me miró a los ojos y me dijo, Ana. Qué suerte que viniste a Perú. Gracias a ti estoy viendo mi propio país con otros ojos. Mi corazón dio un vuelco. En el salón de belleza, las cosas despegaron. Como mi español mejoró, empecé a conectar con las clientas limeñas. Comencé a fusionar mi estilo europeo elegante con las técnicas atrevidas y sofisticadas que buscan las peruanas. El resultado fue explosivo. Creé un estilo propio que nadie más tenía. El dueño del salón me felicitó frente a todos, Ana. Tu progreso es brutal. Las clientas ahora te piden con nombre y apellido. Las mismas señoras que antes desconfiaban de mí. Ahora rogaban por una cita en mi agenda. El sentimiento de triunfo era embriagador. Mi relación con Diego también se formalizó. Ese mismo día en Barranco me preguntó, muy nervioso, si quería ser su enamorada oficial. Yo estaba muerta de amor. Así que le dije que sí sin dudarlo. Pero todavía no me atrevía a contarles a mis padres que tenía un novio peruano. Solo les decía que me iba increíble en el trabajo. Mi mamá siempre me preguntaba, ¿cuándo se acaba ese contrato para que vuelvas a casa? Pero mi corazón ya había echado raíces en Perú. Mi carrera estaba brillando, estaba enamorada del mejor hombre del mundo, y amaba locamente la vida limeña. A los 6 meses de llegar, pasó algo muy loco. Empecé a subir fotos de mis trabajos a Instagram con el hashtag Balayaje Lima y estilo europeo Perú. Se volvieron virales.
A las peruanas les encantaba el concepto. Pasé de tener 100 seguidores a más de 2000 en pocas semanas. Los comentarios explotaban: ¡qué hermoso trabajo! ¿En qué salón de Lima atiendes? Mi técnica clásica polaca combinada con el glamour peruano era un éxito total. El dueño del salón estaba feliz porque yo les estaba atrayendo decenas de clientas nuevas por redes sociales. Me sentía empoderada, construyendo mi propio imperio paso a paso. Y Diego siempre estaba a mi lado. Era el hombre más tierno del planeta. Los fines de semana empezamos a viajar por Perú. Fuimos a la majestuosidad de Cusco, a las playas de Paracas, a la ciudad blanca de Arequipa. Cuando vi el atardecer en Paracas, me quedé sin aliento. El mar era infinito. Diego me abrazó y me dijo: contigo mi país se ve más hermoso. Estaba viviendo un cuento de hadas. Pero cuando estaba por cumplirse mi primer año en Perú, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi madre. Su voz sonaba diferente. Fría y desesperada. Anna, tu padre y yo vamos a ir a Perú. Pensé que era una broma. Pero no. Resulta que en mi pueblo se había corrido el rumor de que yo no estaba trabajando en ninguna peluquería, sino que, como nunca volví, seguramente me habían secuestrado y vendido a una red criminal en Sudamérica. Mis padres pensaban que mis llamadas diciendo que estaba bien eran forzadas, que alguien me obligaba a mentir. Mi padre tomó el teléfono y gritó: nos enteramos que estás saliendo con un hombre de allá. Vamos a ir personalmente a ver si estás viva y te vamos a traer de vuelta. Entré en pánico. Mis padres de campo, que nunca habían salido de su aldea, viajando hasta Perú, convencidos de que venían a rescatarme de una trata de blancas, compraron los pasajes empeñando lo que no tenían. Estaba agradecida por su amor incondicional, pero aterrorizada por el choque cultural que iban a sufrir, sin hablar ni una palabra de inglés, mucho menos español. Le conté todo a Diego. Llorando. Él me abrazó fuerte y me dijo: tranquila. Mi amor. Iremos juntos al aeropuerto. Quiero conocer a mis suegros y demostrarles quién soy. Su seguridad me dio muchísima paz. El día que fuimos al aeropuerto Jorge Chávez a recogerlos, yo temblaba de los nervios. Sentía la presión inmensa de demostrarles que mi vida en Perú era un éxito rotundo. Fuimos en el auto de Diego. Cuando vi a mis padres salir por la puerta de llegadas internacionales, se me rompió el corazón. Se veían mucho más viejos, ojerosos, y mi madre había perdido peso por la angustia. Estaban asustados, mirando a todos lados con terror. Corrí hacia ellos. Cuando me vieron, se quedaron petrificados. Me veían radiante. Vestida a la moda. Con una seguridad que nunca tuve en Polonia. Los abracé y les dije en mi español peruanizado perfecto: mamá, papá, bienvenidos a Perú. Sus caras fueron un poema absoluto. Mi papá me miró de arriba a abajo y susurró en polaco: ¿de verdad eres tú, mi niña? Pero el primer gran shock fue cuando salimos del aeropuerto. Diego nos estaba esperando junto a su auto. No era un auto de lujo extremo. Pero era un carro moderno y muy bonito. Mis padres estaban en shock. ¿Tienen auto?, preguntó mi mamá sin poder creerlo. Cuando les presenté a Diego, pasó algo increíble. Diego se acercó y, con una sonrisa enorme, les dijo en un polaco perfectamente ensayado: dzień dobry. Bienvenidos a mi país. Es un honor tenerlos aquí. Mis padres casi se caen de espaldas. El hecho de que Diego se hubiera tomado el tiempo de aprender a saludarlos en polaco los conmovió hasta el alma. Durante el trayecto por la vía expresa hacia mi departamento, mi madre no dejaba de mirar por la ventana. Dios mío, qué limpio y moderno es esto.
decía sorprendida al ver los rascacielos del centro financiero de San Isidro y los parques hermosos. Mi padre, que esperaba ver un lugar peligroso y pobre como le decían en el pueblo. No paraba de repetir, mira esos edificios. ¡Qué ciudad tan increíble! Para ellos, que solo conocían chacras en Polonia. Lima era Nueva York. El segundo gran shock vino cuando los llevé a mi departamento. Diego y yo habíamos alquilado un lugar pequeño pero súper moderno en San Isidro. Cuando vieron mi hogar, limpio, seguro y hermoso, dieron un gran suspiro de alivio. Hija, vives en un lugar mejor del que jamás podríamos soñar en el pueblo, me dijo mi mamá llorando. Al día siguiente los llevé a mi trabajo en Miraflores. El dueño del salón y todos mis compañeros los recibieron con un cariño inmenso. Y cuando mis padres me vieron en acción, atendiendo a clientas importantes que me hablaban con respeto, se quedaron sin palabras. Ver la cara de mi papá en ese momento es un recuerdo que atesoro. Pasó de tener una mirada de terror a inflar el pecho de puro orgullo. Se dio cuenta de que su hija pequeña era una profesional respetada en un país extranjero. Además, les mostré un pequeño estudio privado que estaba armando para atender a mis clientas exclusivas. Papá, todo esto lo he pagado con lo que gano aquí en Perú. Le dije. Él abrió los ojos como platos, sin poder creerlo. Ese fin de semana, Diego quiso llevarlos a un restaurante de comida europea para que no extrañaran. Pero, sorpresa. Mis padres le dijeron, no. Queremos comer lo que comen ustedes. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, nos agradecía cada detalle. Ese viaje cambió todo. Una tarde, caminando por el malecón de Miraflores frente al mar, mi madre me agarró las manos y me dijo, hija, perdóname. Perdóname por haber dudado de ti y por haber juzgado a este país sin conocerlo. Venir aquí fue la mejor decisión que tomaste en tu vida. A mí se me cayeron las lágrimas. Mi padre. Un hombre duro de campo. Me confesó, Ana. Qué mente tan cerrada tenía. No tenía idea de que Perú fuera un país tan desarrollado y tan hermoso. Me sorprende ver cómo las mujeres aquí caminan con tanta seguridad e independencia. Fue fascinante ver cómo se iban enamorando de la cultura peruana. Escuchaban cumbia y salsa en la radio y movían la cabeza diciendo, con razón esta música es famosa en el mundo. Se pegaron a ver la televisión local y hasta se reían. Y la comida fue el golpe final de gracia. Ellos, que tenían miedo de enfermarse, se volvieron adictos. Probaron el lomo saltado y no lo podían creer. Mi mamá se enamoró del ají de gallina. Después de una semana, mis papás me dijeron, Ana, te ves inmensamente feliz. Te has convertido en una gran mujer. Estábamos tan equivocados. Sobre Diego. Me dijeron que era el mejor hombre que podría haber encontrado. Se nota en sus ojos cuánto te ama y te cuida. Me dijo mi padre. Así que, cuando Diego se sentó con ellos y, formalmente, les pidió mi mano en matrimonio. Ellos aceptaron con lágrimas de alegría. La noche antes de que volvieran a Polonia, tuvimos la conversación más profunda de nuestras vidas. Mi madre me dijo, ahora me voy en paz. Sabiendo que no fuiste engañada ni vendida, sino que cruzaste el mundo para encontrar tu verdadero destino. Cuando mis padres regresaron a Polonia, empezamos a planear la boda. Y fue de ensueño. Diego me propuso matrimonio oficialmente en una cena súper romántica con vista al mar en la Costa Verde. Lloré como una niña al recibir el anillo. Yo, la chica a la que le decían que se conformara con casarse con cualquiera en el pueblo, me estaba comprometiendo por amor. Por elección propia. Con el hombre de mi vida en el otro lado del mundo. La boda la hicimos en Lima.
Mezclamos tradiciones peruanas y polacas. Hubo ceviche y pisco sour. Pero también pusimos vodka y un par de platillos polacos en el buffet. Mis padres regresaron a Perú para la boda. Esta vez relajados y radiantes. El día de la boda, me llevé la sorpresa más hermosa. Mi madre apareció luciendo un vestido elegantísimo limeño y un fino chal de baby alpaca peruana. Me sonrió y me dijo, si mi hija se casa en Perú, yo tengo que llevar puesta la elegancia de este país. Mi padre no dejaba de admirar lo rica y majestuosa que era la cultura peruana. Éramos dos familias, dos continentes, unidos en un solo corazón. Después de casarnos, nos mudamos a un departamento precioso en San Isidro. Diego me apoyó incondicionalmente para independizarme. Un año después de la boda, logré inaugurar mi propio salón en un local super chic, An Studio, fusión europea y peruana. Fue un éxito rotundo. El diseño de colorimetría europea mezclado con el atrevimiento limeño se volvió un boom. Llegué a los 10.000 seguidores en Instagram. Mi agenda explotaba de reservas. Venían clientas de toda Lima, e incluso extranjeras residentes en Perú que me decían, nadie entiende mi cabello rubio como tú, Ana. Las peruanas amaban el toque clásico europeo que les daba. Pero agárrense fuerte. Porque aquí viene el giro final que nadie vio venir. 2 años después de mi boda, mis padres me llamaron y me soltaron una bomba. Queremos irnos a vivir a Perú contigo. Al principio pensé que era un chiste. Mis padres campesinos polacos. Pero hablaban muy en serio. Mi padre me dijo, en este pueblo ya no hay nada que hacer, el frío me mata los huesos y Perú me parece un lugar 1000 veces mejor para envejecer. Mi mamá moría de ganas de estar cerca para cuando tuviéramos hijos. Fue un proceso de papeles complicado conseguirles la residencia peruana, pero Diego movió cielo y tierra para lograrlo. Hoy, mis padres son residentes en Perú y parecen otras personas. Mi papá toma clases de español a sus 60 años y dice que es lo más divertido del mundo. Mi madre cocina ají de gallina y lomo saltado mejor que muchos peruanos y es fanática del pisco sour. Lo que más les impactó de Perú fue el sistema de salud en las clínicas privadas. Se quedaron maravillados con la atención de primer nivel. Mi papá se operó la rodilla en una clínica en Lima y lloró por la amabilidad y el calor humano de los médicos y enfermeras peruanos. Si hubiéramos sabido esto, nos habríamos mudado hace 20 años, dicen siempre. Con ellos aquí en Lima. Yo me sentía en la cima del mundo. Mi negocio creció tanto que ya tengo 3 empleadas peruanas increíbles. Que adoran a mis padres cuando van a visitarnos al salón. Y la felicidad se multiplicó por 1.000.000 cuando les di la noticia, estaba embarazada. Mi madre lloraba de la emoción diciendo que ver nacer a su nieto en suelo peruano era un regalo del cielo. Cuando nació nuestro hijo, Mateo, mi papá lo cargaba con un orgullo indescriptible, nuestro nieto es polaco y es peruanísimo, caramba. Mateo está creciendo rodeado de 2 mundos. Habla español con nosotros y polaco con sus abuelos. Diego también está aprendiendo polaco en serio para que nuestro hogar sea verdaderamente internacional. Escuchar a mi hijito gritarle al abuelo en polaco y luego voltear y decirme mamá, quiero pan con chicharrón es la cosa más mágica de la vida. Mi salón es ahora súper famoso. Hasta me han entrevistado en revistas de moda en Lima como pionera del estilo euro-peruano. Es un sueño. ¿Pero saben qué es lo más loco de todo? El cambio en mi pueblo natal en Polonia. La noticia de mi éxito arrollador en Perú llegó allá y les cayó la boca a todos. Los mismos que chismeaban que me habían vendido. Ahora dicen, Ana es un orgullo para el pueblo. Las chicas jóvenes del pueblo me escriben por Instagram pidiéndome consejos. Me ven como un ejemplo de que salir del agujero es posible. Ya nadie se atreve a decirles a las niñas que se casen y ya. El año pasado, un canal de televisión de Polonia vino hasta Lima para grabarme y hacer un documental sobre mujeres polacas exitosas en el extranjero. Fue un honor absoluto. Gracias a eso. Cuando visito Polonia, la gente me reconoce en la calle. Pero para ser sincera,
Mis padres y yo ya nos sentimos más peruanos que la papa. Mi papá se junta con sus nuevos amigos limeños en el parque a jugar ajedrez y siempre dice, el peruano tiene un calor humano que no existe en Europa. La vida en Perú es la verdadera vida. Ahora. Diego y yo estamos a punto de abrir un salón mucho más grande en Miraflores y vamos a lanzar una academia oficial, Academia de Estilismo Ana. Para enseñarles a las peruanas mis técnicas europeas. Mirando a mi hijo Mateo de 5 años, que me dice te amo, mamá en español y luego me lo repite riendo en polaco, a veces tengo que pellizcarme para creer que todo esto es real. Yo era una chica sin futuro en un pueblo frío de Polonia, ganando miserias y a punto de rendirme ante la presión social. ¿Quién iba a imaginar que mi éxito absoluto y mi felicidad plena estaban esperándome en Perú? Mis padres. De vez en cuando. Me abrazan y me dicen, hija. Nunca nos vamos a perdonar por haber intentado prohibirte venir a Perú. Y yo siempre les respondo lo mismo, era normal que tuvieran miedo. Lo importante es que ahora estamos aquí. Todos juntos. Perú no solo es el país donde trabajo, es el país que me regaló una vida que ni en mis mejores sueños pude imaginar. Porque no dejé que el miedo me paralizara, hoy tengo esta felicidad absoluta. Y voy a seguir luchando por hacer cosas grandes aquí, con la esperanza de ser la inspiración para otras extranjeras o para cualquier peruano que tenga un sueño gigante. Cuando mi pequeño Mateo crezca, será un ciudadano del mundo, orgulloso de llevar en la sangre la fuerza europea y la pasión inquebrantable de los peruanos. Porque así como el Perú me abrió los brazos y me dio la oportunidad de conquistar el mundo, yo también quiero ser esa luz de esperanza para todo el que cruce por mi puerta.